Dice, no, yo soy el director, que venga el máster a... Poderosos. Open Magazine Info, Morena Ciudadana con la Patria es Primero Blogspot, elsantuario.org, byronbarranco.com, México ahora o nunca.org, jovenesconoroña.org, la revoltosa DF blogspot.com, radioensintonía.com. Y más allá de nuestras agradecemos también la retransmisión en red Puente Sur TV, una gran red de estaciones. En Venezuela nos retransmite la Radio del Sur con sus 8 estaciones, el 92.5 FM en Teresa, en Uruguay en el 105. Verlo, y quienes deseen retransmitirlo o postearlo en sus páginas, por favor, esa es la idea. Tanto el audio del señor Saldaña como el video diario de su programa El Alternativo están a disposición en estas páginas, sí, para que si desean retransmitirlo lo hagan. Es fíjate que abierta totalmente. Gracias, eres muy amable, mi querida Mona Lisa. Ayer estaba pensando, me habló alguien, me dijo, fíjate que hay un canal donde pasan pura retransmisión de cosas y todo. Yo ya fui a todos los canales y no tienen interés en transmitir algo así. El argumento fundamental de todos, bueno, al verme, pues soy una persona de edad mayor, provecto, así se dice, senecto, viejo, pues. Entonces todos generalmente me dicen que están haciendo una televisión para jóvenes. No es cierto. No es cierto. En todo caso, si fuese una televisión para jóvenes, ya estuvieran acogiendo y abriendo sus pantallas para que el movimiento 132, para que los estudiantes de todo México que protestan, para que los indignados de México y que pertenecen a la juventud tuviesen una tribuna donde expresar su pensamiento. Y no ha sido así. Bien por el contrario, hay un imbécil locutor cuyo nombre no sé ni quiero saberlo, donde dice de que nosotros, México,
somos más fuertes que el movimiento, todos unidos, parafraseando a Benedetti, dice: el pueblo unido codo con codo es más fuerte que el movimiento 132. ¿De dónde saca este imbécil de no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Betancourt, no me acuerdo. Bueno, ese es un cuate moreno que se quiere hacer chistoso, pero dijo algo ofensivo para nosotros, por eso lo digo imbécil, porque es ofensivo el hecho de que un movimiento juvenil, sea cual sea. Ayer, por ejemplo, se cometió un atentado en contra de jóvenes católicos. Voy a tener yo las agallas, la imbecilidad de que porque yo no sea católico me vaya a pitorrear o vaya yo a burlarme de lo que les hicieron a estos pobres muchachos. Necesitaría ser un verdaderamente privado de toda inteligencia y de todo sentimiento de verdad, de nobleza, de dignidad, de educación. Entonces, bueno, eso es, no porque sean del 132, vamos a decir, somos codo con codo, todo México, unidos, vamos contra el 132. Albarrán se llama este güey. Se necesita verdaderamente tener una obnubilación mental para encandilar, para amarrar navajas y decirle al pueblo de México: únete codo con codo y con amor serás más fuerte que los jóvenes. Imagínense ustedes una televisión que presenta un frente común opositor a un movimiento juvenil. Es el 68. En cuanto que las más grandes fuerzas del poder mexicano, sea televisivo, sea político, se unieron en contra de los estudiantes. Eso huele muy mal. ¿De dónde sacan ustedes que yo debo unirme porque soy un viejo en contra de que unos jóvenes tengan una protesta? ¡Qué barbaridad! Es aberración total. Bueno, entonces, el hecho de que se piense que los jóvenes son una amenaza para el pueblo es negar la posibilidad de futuro para el país. No es dictatorial, es retrógrado, es ir hacia atrás en todo. Y pasa con toda normalidad. Yo lo decía porque me decía una persona: oye, ¿por qué esos programas no los pasas en la televisión mercantil? Pues en la televisión que los vea, aunque sea de paga y eso. Digo, no, es que la realidad es que ellos dicen que están haciendo programas para jóvenes. No es cierto, no están haciendo nada. Me dice, no me acuerdo cómo se llama Benedetti, no me acuerdo cómo se llama, un cuate que trabaja en la televisión. Me dice, pues fíjate que lamentablemente nuestro canal MBS o canal Dish o como sea es solo juvenil. Y ahora he estado viendo lo que significa el hecho de que haya televisión juvenil. La televisión juvenil para niños no la critico, pero sí subrayo exactamente lo que es. Los programas de niños, de adolescentes, preadolescentes, con un despliegue extraordinario de producción. Ya estoy como ese cuate que en la televisión, ¡corre, videotape! No. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, un crítico de la televisión. Los programas de preadolescentes en Estados Unidos están muy bien hechos, muy nobles, muy divertidos entre comillas. Bueno, divertidos entre comillas porque para ellos es un problema que no haya pay de manzana. Pero pregúntenle a uno de nuestros niños mexicanos cuándo carajos se ha comido una manzana. Si tienen un American Way of Life, o como se diga, que verdaderamente está fuera de los niños de Tlalnehuayocan, Coacuacintla, Jilotepec, Naulinco. ¿Qué coño saben estos niños de comerse una manzana y del pay de strudel de manzana de Navidad o la madre y media? Tienen una problemática tan sui generis, tan de allá, que para el niño de aquí, y como son niños muy bien vestidos, muy bien cobijados, en una casa clase media alta,
con un matrimonio con las dificultades naturales de los matrimonios norteamericanos, pero donde abunda la comida y el refrigerador está lleno y se agarran a pastelazos y hay un perro enorme, gordo, hermosísimo con el que juegan y usted lo trasplanta a banderilla y dice, joder, no digo que lo quiten, no digo más que algo que se ve. Eso es en cuanto se refiere a esa es la televisión para jóvenes. La otra televisión para jóvenes es un niño patinando que se rompe toda la nuca y que lo presenta como 1000 maneras de morir. Esa es la otra televisión para los jóvenes. O mente criminal, o infieles, o no sé. La otra que es, yo creo que sea lo menos agresivo de todo, es una apreciación personal, quizá por deformación patológica. Son 28 niñas adolescentes que se ve que le ponen a todo y que le ponen mucho entusiasmo, quiero decir, le ponen mucho entusiasmo al ritmo y bailan en el calor de Miami, una música tropical, pero incomprensible y moderna, que evidentemente para mí es añorar las épocas de la Sonora Matancera, que era otra cosa, eso ya es personal. Pero si usted pone 18 niñas con bikini y a 4 o 5 garañones con el torso desnudo a bailotear, es un mensaje evidentemente que tiene que ver con el erotismo, pero que finalmente habla de nuestro tiempo, que no critico, pero eso es lo juvenil que hay. Esa es la televisión para jóvenes. Entonces sí, el problema se manifiesta. Creo que en el momento actual debería la televisión apelar a muchos y muy connotados amigos que tiene y a quienes no son enemigos de esas empresas. Sí, podrá haber críticos, creo que pueda yo apuntarme, pero no enemigos. Y creo que debería, y no hablo por mí, sé que en mi caso no hay ni utilidad ni hay posibilidad de nada, ni tampoco la estoy solicitando, pero creo que en el momento actual, y yo sé por qué lo digo y ellos saben también por qué lo oyen, si es que lo oyen, y sé que algunos lo oyen, es hacer una reconvención, búscame la palabra reconvención, reconvenir, reconsideración de su actuar. Es impensable que no haya 3 ni 4 espacios en el panorama, en el dial, no sé cómo se llama, dial, tradúceme dial del inglés al español, por favor. ¿Trazo? ¿Dial? No, creo que así se llamaba, el hecho de los numeritos que tienen los canales y los numeritos que tiene las estaciones de radio. En el panorama de la radio y la televisión no haya prácticamente 1 o 2. En la televisión prácticamente no hay, donde de una manera sencilla, amable, valiente, no dependiente, no comprometida con el patronato, con el área patronal, no comprometida con el área poder político, de una manera libre, espontánea, legal, considerada y honesta, se manifiesten opiniones. Bueno, reconvención. Bueno, le informo, señor Saldaña, que me dicen que en el máster casi no se oye mi voz. Ah, caray. Ahora, reconvención es una regañina o censura, admonición. Ideal es la superficie con letras o números que sirve para seleccionar mediante un indicador el número de un teléfono o la emisora en un aparato de radio o televisión. Es una superficie graduada que mediante un indicador mide una magnitud determinada también. Bueno, reconvenir da la idea de hacer una consideración suave que hace a una persona, que se hace a una persona para que considere bien muchas cosas. Tiene que ver con regaño, pero no tiene que ver con regaño. Entonces la palabra no la usé bien. La televisión tiene que ser simple y sencillamente una consideración.
una comprensión y estudio de lo que ha hecho y de lo que ha prohibido y de lo que ha interferido. Decía un pensador que ahorita voy a acordar quién es. Al pueblo no hay que darle lo que pida, hay que enseñarle a pedir. La televisión nos ha enseñado a pedir, pero lo que a ella le conviene. Y eso, desde luego, es preparar personal. Ha hecho de los televidentes un cómplice. Y aprovechándose de eso, que ha cerrado todos los caminos a la libertad verdadera y auténtica, en aras de defender su libertad de comercialización y de materias que presenta y de contenidos, la televisión ha lesionado la evolución de todo un pueblo. Si hemos avanzado en democracia, no. Obviamente no. ¿Por qué? Porque nuestra vida democrática puede dividirse perfectamente entre los que compran votos y por aquellos que los venden. Y se acabó. Y si ustedes tienen que esto sucedió en todo el panorama nacional, para hacer las pausas requeridas ya conocidas de determinado candidato en todo el panorama nacional, entonces vemos que la enseñanza ha sido asimilada y la televisión no nos ha democratizado. Y estaban los locutores diciendo, ay, ya que se acabe esto y les vamos a dar el puntero y ya, una vez que esté todo, ya que se acabe y venga la Olimpiada. Es decir, no nos interesa que usted sea demócrata para la vida. Nos interesa que usted vaya a votar por el candidato que beneficiamos nosotros para que todo salga según nuestra petición y según nuestros deseos, y para que se acabó y ya después no nos importa a otra cosa mariposa. Esa era la idea. Solo que algo no funcionó en la estrategia electrónica, porque es una estrategia de productor de televisión. Todo está hecho de una manera como si lo hubiera programado un amigo que tenía, que se llamaba Valentín Pimstein, y otro amigo que se llamaba el argentino. Ahorita les voy a decir, alto, grandote, güero. Ahorita me acuerdo, es que como pienso en varias cosas y ya no está el horno pabollo, se me olvidan. El Chebor no era el Chebor, que ayer hablamos del Chebor. ¿Cómo se llamaba el señor grandote? Muy buen presentador, extraordinario, chistoso, grande, argentino, hasta sus últimas consecuencias, que hacía programas y presentador de todo. ¿Tú te acuerdas de él, seguro? No, señor Saldaña. Ahorita te digo. Entonces, ellos tenían un concepto, a mí me llamaba mucho la atención. Platicaba conmigo. Y un día me acuerdo que alguien se emborrachó y llegó a mi programa a decir versos borrachos y yo no sabía qué hacer. Y yo, con el temor de programa al aire, en vivo, el borracho, diciendo versos y no procacidades, pero regándola como borracho. Y dice, perdiste una ocasión de llenarte de gloria y decir, las familias mexicanas de nuestros televidentes se merecen otra cosa y vamos a suspender el programa. Y ese señor que estaba diciendo tonterías, ¿por qué no lo hiciste? Digo, no se me ocurrió, tenía miedo, no sabía qué hacer. Cortar a alguien en el aire así es brutal. Mejor me esperé que terminara mal hecho, te hubieras cubierto de gloria. Y se acabó. Bueno, entonces ese es el asunto. Que ahora, ¿qué diría yo? ¿Qué va a suceder? No sé qué vaya a suceder. Así me dicen ahí, oye tú, ¿por qué? Unos me dicen de tú, otros me mientan mi mamá, otros me dicen viejo, y otros me dicen maestro, y otros se enojan porque alguien me dice maestro. Y de todo hay en la viña del Señor. Y total, maestro, no maestro. Y sí, soy maestro en carpintería, mi abuelo me enseñó carpintería, soy maestro. Y albañilería y de todo. Bueno, entonces,
¿qué se podría hacer? Yo creo que es el tiempo en que México tiene que dar vueltas de timón. Tiene que dar así, como si el piloto diera el piloto es el que lleva la nave, ¿verdad? Entonces ahí lleva su S y entonces va hacia el norte redondo número 6. Bueno, volteale, pero volteale en serio. Vuelve tus ojos a México. Todos aquellos que tienen poder están muy contentos porque tenemos mucho dinero guardado. Están muy contentos porque a pesar de todo nuestro caos cruento y delictivo, no bajan las bolsas de valores, lo cual es un indicio no de que estamos bien, no, sino de que las bolsas de valores suben cuando la cosa está mal, lo cual ya es terrible. Y le da la razón a aquel que dice que peca mucho más el que funda un banco que el que lo roba. Pues sí, si las bolsas ante una situación como la actual y las bolsas de valores siguen, es una enseñanza económica extraordinaria para un inversionista. Ya sabes que lo decía Agustín Barrios Gómez. Agustín Barrios Gómez cuando me decía, ¿cuánto dinero tienes? Yo decía dentro de mí, le digo al viejo, ¿qué te importa? O la lógica, ¿no? Pues ahí voy. Bueno, ya sabes, cuando juegues a la bolsa, cuando inviertas, cuando todo, ve siempre contra México y ganarás. Y era el comentarista económico de la televisión, él y el señor Beteta, tío de Betetita actual. Imagínense ustedes el criterio que tenía Agustín y le llamaba a México Mexiquito y el paisito. Y cuando le dijo que un día le atribuían a él que él contaba, dice, no, le dije a Han, qué barbaridad, querido maestro Han González, si no hubiera esa idiota ley de que un hijo de extranjero no puede ser presidente de la República, a usted dice, yo ya sería presidente de la República. Dice, no, señor, dice, no es un impedimento que usted se apellide Hank. El impedimento es que se apellida González. Por eso no puede ser presidente de la República. Hacían un juego ahí de palabras muy raro, pero siempre para dar a entender que lo nuestro, que lo mexicano, era lo peor. Y ese era el criterio que ha funcionado para normar las características del país en que vivimos, en que lo mexicano no tiene valor por sí mismo. Ahora ya se refleja en la música, en la comida y en el modo de hablar. Eso es una cantaleta que traigo, pero finalmente siempre hay que decirlo porque así es. Me voy a referir ahora, antes de que se me pase, voy a hablar tantito para checar si ya se oye mi voz en la televisión. Órale. No, sí. Nada más. Le manda un saludo el señor María Teresa Hernández. Le manda un saludo desde la bella Córdoba, esperando que tenga excelente semana. Sí. Y Eduardo Pérez le dice, señor Saldaña, qué época cuando estuvo en los medios televisivos. Ahora da tristeza, ojalá naciera otro como usted. Sí, qué amable. El señor a quien me refería, que fue muy mi amigo, era el gran hombre de televisión, que lo era, Raúl Astor. Me refería a Raúl Astor, efectivamente. Gracias, Linares. Sin escucharse mi voz, señor Saldaña. A ver si ¿Qué verdad? ¿Qué hago? Pues en la televisión. En la tele, yo digo que en la tele que tú estás aquí, Mona Lisa, y que te oyes y que no te oyes, Bueno, señor Saldaña, ¿está usted en la reflexión? Estaba yo diciendo que fue Raúl Astor, aquel que tanto sabía de televisión, y que iba yo a hacer una apreciación respecto a España y respecto a México, ahora que el país que era una antorcha del periodismo justo internacional, en otras épocas se ha convertido en un periódico como todas esas cadenas de carácter mercantil que venden su espacio al mejor postor. Cadenas periodísticas o instituciones de carácter periodístico de carácter mundial y que finalmente
Yo creo que el ejemplo, yo no sé quién fue primero, si el periodismo escrito o el periodismo visto y oído de la televisión o la radio, quien pensó que la comunicación era un material vendible como una mina explotable fundamentada en el tiempo a vender para la radio y la televisión y fundamentada en el espacio periodístico y en un papel. Pero en cuanto la idea sea vender lo más posible, sin ninguna ideología, sin ninguna intención de liderazgo, sin ninguna intención filosófica, única y exclusivamente para hacer dinero o conseguir poder, estamos ante un hecho que los gobiernos deberían haber frenado esa proclividad tan mezquina de convertir el espacio de un papel y el tiempo de un reloj en materia de venta. Pero un buen día apareció el periódico El País. Todos sabíamos sobre el franquismo del periódico español, que era como un librito, el ABC, ideológicamente comprometido con aquella ideología, y no critico ni mucho menos elogio. Pero luego llegó El País y entonces fue como un respiro, como liberación en Francia, como Le Monde en París, desde luego que siempre ha mantenido una línea irreprochable, y después llegó El País en España y estábamos muy contentos. Cuando El País toma partido actualmente y condena de una manera inadecuada, de una manera no sustentable, se ubica dentro del parámetro, dentro del área de los locutores de la televisión. No podemos decir que María Victoria Vázquez Mota, Josefina Vázquez Mota, sea un lastre para México, sea una rémora, haya frenado al país. Ella personalmente no lo es. Si su partido lo es o lo fue, habría que demostrarlo y decirlo en otra forma, no de la manera peyorativa, telenovelesca, ruin del diálogo de la telenovela, que califica o descalifica sin poner los argumentos de la calificación afirmativa o de la descalificación. Pero sí, es un lastre o lo que haya querido decir. Y está a tiempo que se den cuenta. Es decir, está haciendo una crónica de Álvaro Cueva, no sé, está negando de una manera hormonal, de una manera histérica, histeros, significa matriz, histeros. Me causó una desafortunada y repudiante impresión el hecho de que el país se meta en lo que no le importa. Es decir, nosotros podemos decir, junto a la política de Zapatero, nos parece que Rajoy tendrá tales y tales actividades que no casan con la evolución natural de los pueblos pobres de América Latina y todo eso está muy legítimo que se diga. Cuando nosotros arremetimos aquí contra un pobre tipo que se satisface matando elefantes, corresponde a la agresión que se hace al ser humano con matar animales de esas características. Corresponde, se lo ganó. Es decir, que ante la evidente, aunque yo haya sido afecto a los toros en otra época de mi vida, la fiesta de los toros es en sí una fiesta en la cual la culminación es quitar la vida con derramamiento de sangre. No por nada sus vecinos
no los matan. No por nada sus hijos de Barcelona lo están prohibiendo. Entonces hay cierta razón para decir, hay que examinarlo. Pero el hecho de descalificar a alguien, para España Rajoy es un lastre extraordinario y tanto es así que tienen un desastre ahí, dirían, oye, pues ¿qué te metes? Porque entonces ya adquiere el periódico una calidad política, una verdadera calidad de hacer algo que trasciende los límites del periodismo para convertirse en algo que llega a ser de carácter político. Tiene el periódico El País que descalificar un movimiento ideológico de México, quizá en el momento actual, la única área política en la cual se den ideologías puras. Porque la señora que vino aquí con su tarjeta de Soriana a cortarla con una tijera, porque se la habían dado a cambio de que votara, es un ejemplo extraordinario de civismo, de democracia, de honradez, que no tienen los pinches políticos muchas veces, que bajan recursos para comprar votos, que bajan recursos para hacer sus trinquetes y que están a la expectativa de succionar el dinero y los saberes del pueblo para mejorar su situación personal en detrimento del avance de nuestra nación. Entonces, un movimiento de izquierda o alternativo, porque esas personas no es que sean de izquierda, entendámoslo, y en serio, no lo digo como crítica y me van a entender y tienen que entenderme. Y no van a decir que soy un comunista que hago publicidad por el comunismo, ni madre. Y esas señoras quieren algo alternativo, quieren que la cosa cambie, pero en México, para la televisión y para los comentaristas y para ciertos periodistas de cadenas periodísticas vendidas o que se venden, esos son camorreros, lastre. Para el país somos un lastre y no estoy de acuerdo. Es muy, muy ofensivo lo que sucede. Y la televisión evidentemente no va a decir nada, puesto que es su mismo pensamiento. Programas que lo digan en contrario, no, porque inclusive todos los programas de carácter cultural, pues hipotéticamente hacen cultura para eludir una responsabilidad, como si la política no formase parte de la cultura de un pueblo, como si el pensamiento, la filosofía, el hecho de tener una ideología especial no fuese algo inherente al ser humano. Pero no hay un espacio en la televisión para tal efecto. Y luego se les llena la boca diciendo que hay libertad de expresión. Y el señor presidente, cuando comparece ante el máximo tribunal de México, o sea, el programa de la televisión y el noticiero de la noche, pues nos dice que en este programa se puede ofender a todo el mundo, que a él inclusive lo han ofendido y que él nunca ha acallado a nadie. No, señor presidente, efectivamente no tiene usted necesidad. Otros lo hacen por usted. No sé si se entienda, mi querida. Pues realmente habría que ubicarlo en el contexto de este editorial. A lo mejor algunas personas no lo han visto. El editorial del País, del periódico El País español, donde dice que López Obrador es un lastre. Pues él señala que es muy difícil que gane este recurso para invalidar las elecciones presidenciales recientes, y que, bueno, no hay evidencia de irregularidades a gran escala. Ya dan su calificación como todo mundo, y dicen que pues López Obrador es un candidato que no sabe perder, y que el estar impugnando solo la elección presidencial sin impugnar la elección del Congreso, que estuvo sujeta a las mismas condiciones, pues es una cosa que ya la izquierda debería replantearse el liderazgo de su candidato presidencial derrotado. Y pues por otro lado, yo creo que también sería bueno aclarar que El País
pues forma parte del grupo Prisa, este grupo que posee el 50% de las acciones de Televisa Radio. Ellos son los dueños de W Radio, de donde echaron a Aristegui hace tiempo, y bueno, esa controvertido inversión extranjera en medios de comunicación en México, pues la verdad tiene una fuerte penetración, por eso estamos viendo tan repetitivo el mensaje, ¿no? Ellos inmediatamente se alinean donde calienta más el sol. Yo pienso que no es tanto la comunicación, sino los intereses que defienden. Por eso, pero cuando un periódico que gozó otrora de un gran prestigio, además su defensa me parece verdaderamente hormonal, sí, verdaderamente descalificada para la jerarquía de alguien que tiene pensamiento. Alguien que tiene pensamiento puede poner inclusive alguna idea más que un ataque directo, ese es para el programa Campañando, eso es para el señor Beteta, en el sentido apellido de la palabra, ahí le dicen todo a Andrés Manuel. El país se pone a la altura del programa Nostalgia de México, Nostalgia ¿qué? Económica, algo dice de Nostalgia el señor Beteta, cuando le dice sátrapa, desgraciado, retrógrado, mentiroso, infame, tiene 20,000. Otro día hicimos aquí el recuento de todo lo que le dice el señor Beteta. Debo confesar que el señor Beteta no le dice lastre, eso se lo dice el país. Y España tendría que... ¿Por qué le dice eso? Ya tú dijiste por qué el país le dice eso a Andrés Manuel. Le dice por negocios, porque perjudicaría la llegada de Andrés Manuel. Quizá ellos piensan que perjudicaría sus inversiones, de la misma manera que hace muchos años, cuando llegaron los españoles a conquistar México, cuando México de una u otra forma pues tuvo que aceptarlos, y me parece que fue, no puedo decir que de buen grado o de mal grado, pero ahí con un arcabuz, con una armadura y con la cruz de nuestro Señor Jesucristo se evangelizó al pueblo. Cuando en eso sucedió que algún buen sacerdote, que los hay, y vinieron con ellos, sembró olivos y descubrieron que los olivos iban a producir en el futuro aceite. Y cuando ya había un regular sembradío de olivos, alguien pensó, bueno, hostia, esto va a perjudicar nuestro negocio. Pero hombre, ¿qué estamos haciendo? ¿Pero qué no pensáis? Y mole, chapearon, así dice la banderilla, cortaron todos los árboles apenas endureciendo de olivas o de olivos para que no hubiese en México aceite, y por eso hemos comido manteca toda la vida, manteca de cerdo, porque aquellos buenos españoles, seguro del país, vieron que iba a ser un lastre y una competencia si dejaban crecer olivos aquí. ¡Qué pinches! Diríamos ahora. Y no me vengan con el cuento de que agarro parejo. Sé profundamente y acepto y agradezco los buenos españoles que ha habido, los que se han reunido de una manera afectiva y han adoptado esto como patria y han traído su cultura. Cuando no los dejaba vivir Franco, todo aquel que pensaba venía a México. ¿Y qué tanto aportaron? ¿Y cuánto nuestro país les brindó? Y qué hermosa y qué bella unión. Pero es de eso a que venga un periódico a decirnos que alguien de nosotros es un lastre. Yo lo dijera igual si lo hubiesen dicho. No sé si con la misma fuerza, pero lo diría igual que lo hubieran dicho por cualquiera de los candidatos. ¿Qué carajos te importa? Diría yo. Habría que ver otras cosas.
Por eso les hice el versito que puse ahí. Te lo voy a decir, pero lo piensas bien, mi querida. Sí. Algo... Espérate, algo sucede, algo pasa. Hable España y no desmaye, que ilumina bien la calle, aunque oscura está su casa. Te lo voy a repetir. Algo sucede, algo pasa. Hable España y no desmaye, que ilumina bien la calle, aunque oscura está su casa. ¿Qué coño tiene que ser candil de la calle cuando los españoles están en un grito de indignación, de coraje y de rabia en contra de su gobierno? ¿Que eso no lo ve el país? ¿Qué tenéis que hacer por acá? Hostia, dicen ellos. Seguramente estarán muy felices con el cambio que hizo este señor Rajoy, ¿no? Con el IVA de 18 a 21%. Los productos y servicios, señor Saldaña, que en España estaban a un tipo reducido de 8% de IVA, ahora ya cobran 21%. Por eso, pero es que ese hablar por estomacalmente, tan solo porque están... Pero fíjate lo que significa. Tú pusiste el dedo en la llaga, pero le diste vuelta. Yo no había pensado en la unión que tenía un área del Canal 13 o quien, no sé qué es televisión sea, ni me importa. La televisión que sea, tú dices que está unida con el país. Sí. Pero eso no se puede, eso es atentatorio a la libertad de expresión. Grupo, sí. Oiga, ahora se oye muy fuerte en la televisión. Entonces, ahorita le van a bajar. Sí, hasta me hago para atrás, no lo vais a bajar porque lo cortas. Hasta yo me oigo. ¿Ahí me oyes? Sí. Sí. Te digo que que no se puede darle primacía, ¿cómo se dice? Priorizar, para una palabra yo no sé si creo que ni existe el verbo. No se puede jerarquizar, debo usar la palabra jerarquizar. No se puede jerarquizar a tal modo el negocio en detrimento de los derechos que pueda tener un ser humano. Por eso es necesario destergiversar todo, destorcerlo. Haz de cuenta que se torció una tela y dos telas se torcieron, se hicieron un nudo, están entretejidas totalmente y ya no sabes dónde está lo defendible y dónde lo evitable. ¿Qué carambas pasa exactamente? ¿Dónde termina el país su labor periodística? ¿Dónde comienza el negociante? ¿Dónde tiene derecho a mentarnos la madre? ¿Y dónde tiene derecho a opinar libremente, desde luego, sobre el acontecer de México? ¿Dónde está la objetividad? ¿Y dónde está el compromiso con sus negocios? Ese es el asunto actualmente. Y eso no hay hombre de gobierno que te hable de esto. Me refiero a todos. No forma parte de sus criterios gubernamentales, ni del uno, ni de la otra, ni de este, ni de aquel. El arte de gobernar forzosamente tendría que fijarse en todos los aspectos del poder y en todos los aspectos de la espiritualidad que debe tener el ser humano susceptible a adquirir el poder. Y eso no se examina. Estaba yo, por ahí debo tener alguna serie de peticiones que hay que hacerle a quien vaya a tener el mérito, a quien vaya a gobernar nuestro país, de no un decálogo, la cantidad de postulados que quieras, de cosas que necesitamos para que tengamos la posibilidad de accesar, como dicen los jóvenes en la actualidad, no dicen las vendedoras de Soriana, acceder a un estrato diferente de vida, primordialmente en la comunicación y después en la educación, luego inclusive llega a la puntualidad
llega al respeto a nuestra manera de hablarnos. Hay un México no gobernado que nos lanza a la calle a pelear unos con otros, con el único defensa y argumento que tenemos, que es el léxico de la televisión, los valores televisivos, lo visto en la telenovela y lo informado en un noticiero. Y con eso vete al mundo a pedir trabajo, a relacionarte, a informarte, a relacionarte unos con otros. Llevamos un pinchísimo bagaje para nuestra vida de relaciones. Trate usted de explicar algo a una persona. La primera pregunta que debo hacerme es, ¿lo sabe usted hacer? Me lo pregunto yo. ¿Cómo carajos le voy a decir a este señor lo que quiero? ¿Me va a oír? Si me oye, es un triunfo. Pero ya hay más posibilidad de que nos comuniquemos. Generalmente una persona en México en la actualidad se está comunicando por frases dictadas por la televisión, dictadas por el manual de instrucciones, dictadas por la política de la empresa, que no es más que una mugre de comerciantes verduleros. Así nos estamos comunicando. Ayer, por ejemplo, no tengo esa información, desconozco la madre media, perdonen que insista todos los días. Pienso que quien no incida, provoque, busque, examine y sepa, y que gobierne, que eso existe, no va a hacer que avancemos mucho. Porque si la maestra Elbester Gordillo, el señor Lujambio o quien esté, que le deseo que recobre su salud, nos dice fórmulas aplicables o no, para nuestra convivencia diaria, no va a servir para nada. Tenemos que estar convencidos de que la comunicación es la base fundamental del progreso de un país. Porque, ¿qué tal que fuéramos honorables y honrados? No lo íbamos a poder comunicar. En cambio, la corrupción habla por sus hechos. Si yo le pago a un gendarme porque me deje pasar mi maleta de marihuana, no tenemos que hablar más. Yo le pago, él me da permiso y yo paso. Es un lenguaje. Le hemos dado a la lana, al dinero, la tarea de entenderse por nosotros. Así es. No, yo me quedé pensando, me llamó mucho la atención ante esta subida de impuestos en España, donde hasta los entierros ahora en lugar de 8% de IVA van a pagar 21%, los lentes, los pañales, la electricidad, todo. Mientras Hollande, el presidente electo, el presidente ya en funciones de Francia, pues detuvo esa alza de IVA que se había pactado por Sarkozy, y esta alza de IVA iba a entrar en vigor en septiembre para compensar la reducción de las cotizaciones que pagan las empresas y los trabajadores y bla, bla, bla. Pero lo que hizo fue subir el impuesto a los bancos, a las petroleras, a los que tienen más. Incluso los que cotizan en la bolsa de valores, que hacían sus negocios como aquí en México sin pagar impuestos, pues ahora ya van a pagar impuestos, y eso compensará el no subirle el IVA a la gente que está en una situación económica tan difícil. Así que pues a lo mejor no quieren que tome buena fama ese tipo de propuestas como las que tiene López Obrador, ¿no? Pues sí. Y yo lo que pienso es esto, mira, las estrategias de cómo vencer a López Obrador aquí en México son estrategias muy evidentes. Aquí se trata de que a nosotros, te lo digo no por López Obrador, sino porque me lo dijeron una vez, no nos interesa que ningún desgraciado de esos se vea bien, quede bien. Uh-huh. Bueno, me lo dijeron porque una vez presenté a Lombardo Toledano, destacado hombre de cultura, que
era de ideología izquierdista o comunista. Sin embargo, daba clases en la universidad. Seguramente con el doctor Narro en la actualidad no hubiera dado clases. No hubiera dado clases puesto que el doctor Narro públicamente se ha manifestado como asociado y cercano a la televisión. Bueno, entonces, ¿qué es un desgraciado de esos para el concepto empresarial de negocios de México? Yo soy un desgraciado de esos. ¿Por qué? Porque simplemente pienso de una manera diferente. Diferente es alternativa. No pienso como ellos. Lo ven peligroso. Pero ¿qué? Yo no hablo por otros. Pero a mí no se me ocurriría quitarle el dinero al patrón. ¿Cómo? Generalmente ha sido lo contrario. Es decir, el hecho de que un patrón se haga güey y no pague, no dé ni las gracias, después de décadas de servicio, lo mereces por pensar diferente. Eso me han dicho. No me lo dijo él, desde luego, no me lo han dicho los patrones. Sí, que se alejan y ya. Pero lamentablemente hacen de nosotros a gente que lleva un criterio de pensar: este país se da baños de pureza diciéndole al mundo que es demócrata. El presidente dice que no se acalla a nadie y otros ejecutan por él la labor de establecer aspectos y costumbres de carácter dictatorial en detrimento de los ciudadanos. Por eso es tan difícil y por eso tenemos a veces algunos de nosotros un pensamiento un poco dubitativo. Si no sabemos qué carajos va a pasar. Eso quiere decir dubitativo. Muchas gracias, mi querida Mona Lisa. Y un comentario para cerrar de Twitter, nos dice Luis Estrada 71. Más de 5,000 millones de pesos en tecnología para espiar ha gastado el ejército mexicano en un solo año. Y el Chapo sigue libre. Así que... Muy bien, mi querida Mona Lisa. Mucho gusto de saludarte, que estés muy bien. Hasta luego, señor Saldaña. Les agradecemos mucho. Y más adelante pasaremos a entrevista que considera una producción conjunta. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.